Lamento brujo. Me llamo Ismael Zamora y hasta aquella madrugada de 1996 mi mayor miedo era quedarme sin trabajo. Había aceptado el puesto de velador del viejo bombeo de agua que abastecía a San Bartolo del Mezquite, un caserío perdido entre barrancas y cañaverales al norte de Hidalgo. El edificio era apenas un cobertizo de ladrillo a la orilla del río Tlamaya, un afluente turbio que en épocas de lluvia rugía, pero que al finalizar el otoño quedaba manso y frío como metal. De día, los niños pescaban charales y las mujeres lavaban ropa bajo la sombra de los ahuehuetes. De noche, según los viejos, el cauce se convertía en sendero de muertos, brujas y, sobre todo, de la Llorona. Crecí escuchando el mismo cuento, una madre que, enloquecida, ahogó a sus hijos y ahora vagaba buscando reemplazarlos. Para mí siempre fue un recurso de las abuelas para que los nietos no merodearan después de las 9. También hablaban de brujas que bajaban de la sierra convertidas en bolas de fuego, de sombras que chupaban la sangre de los recién nacidos y de un chillido capaz de enfermar el alma. Yo me reía, prefería creer en la maquinaria que mantenía al pueblo con agua potable que en espectros con sed de venganza. El 2 de noviembre entré al turno con un termo de café y una chamarra gruesa. Era la primera noche fría real del año. La neblina se deslizaba desde el cañón formando cintas blanquecinas a ras de suelo. Encendí la lámpara de mano y recorrí la cerca. Todo estaba en orden, motores apagados, válvulas sin fugas, candados intactos. Hacia el poniente, las luces escasas del caserío parpadeaban detrás de los cañaverales. El único sonido provenía de las ranas y del zumbido perezoso de un transformador. Pasada la medianoche ocurrió el primer silencio. Fue tan repentino que hasta el motor de mi corazón pareció detenerse. Ni grillos, ni agua, ni viento. Me acomodé los audífonos, pensando que quizá había dejado de escuchar por concentración, pero no, era el mundo el que se había callado. En el mismo instante sentí un frío distinto, un descenso brutal que me erizó el cuero cabelludo. El aire olía a lodo viejo, como cuando se desentierra algo que llevaba años bajo tierra. Frente a mí, del otro lado del río, apareció una chispa naranja. Era pequeña, temblorosa, a unos 10 metros del agua. Luego surgió otra encima del panteón y otra junto al gran ceiba donde la gente deja cruces de pirul. Las tres comenzaron a danzar, a girar en espirales lentas, como si un mismo hilo invisible las manejara. Recordé el rumor de las brujas que viajan ardiendo y, por primera vez, no me hizo gracia. Cerré la reja y di un paso atrás, pero el hormigueo en los huesos me clavó al sitio. Las chispas se fundieron en columnas de fuego y, ante mis ojos, se abrieron en la carne espectral de 3 mujeres. Vestían trapos largos, negros, roídos. Las siluetas eran desproporcionadas, casi sin cuello, brazos larguísimos que caían hasta las rodillas. No caminaban, se deslizaban con movimientos bruscos, como si cada cuadro de la realidad se saltara 1 o 2 fotogramas. No tenían rostro, solo huecos oscuros donde la brasa interior pulsaba, sin llamas, sin calor. Quise correr, pero entonces escuché el llanto. No el gemido lejano que uno imagina, era un sollozo húmedo que parecía salir del mismo lecho del río. Era demasiado humano y, al mismo tiempo, terriblemente hueco. El sonido no rebotaba en las paredes del cobertizo ni viajaba por el aire, atravesaba mi pecho, vibraba en mis costillas. Instintivamente dirigí la lámpara hacia el agua. Algo blanco flotaba río arriba, detenido contra la corriente. No me pareció lógico, el Tlamaya seguía en reposo, y sin embargo aquella masa avanzaba. La neblina se apartó lo suficiente para que la luz revelara el vestido. Era largo, mugriento, adherido a un cuerpo que parecía recién sacado del río, se distinguían los pliegues empapados pegados a las pantorrillas huesudas y a los antebrazos amoratados. El cabello, negro y viscoso, cubría el rostro. El lamento se mezclaba con un sonido infantil, el chapoteo de patitas invisibles, como si varios niños corrieran al borde del agua sin que pudieran verse. Sentí que aquel vestido blanco no venía solo, las brujas aguardaban, agazapadas, extendiendo sus brazos como si condujeran a la mujer.
Ella se irguió varios centímetros sobre el cauce, rompiendo las leyes de la gravedad. Los pliegues chorrearon hasta que el gris del río se tiñó de un velo pálido. Entonces levantó la cabeza. No olvidaré ese rostro sin ojos, cuencas vacías, pero no oscuras, dentro latía algo acuoso, transparente, como si tras la piel hubiera otra superficie líquida. La boca, resquebrajada, se abrió y el llanto se transformó en un chillido punzante. El sonido tronó en mis oídos y me obligó a soltar la lámpara. Un instante después me descubrí caminando hacia el portón, como si cada paso fuera una orden ajena. Una de las brujas se deslizó hasta el puente de tablones junto a la bomba. De cerca pude olerla, rancio, humedad y un dejo amargo de sangre. Sus manos largas rozaron la baranda, de sus uñas goteaba una tinta negra que chisporroteaba al tocar la madera. Ella alzó la cabeza, y por un segundo vi bajo la capucha el rostro marchito de una anciana del pueblo, doña Tiburcia, la curandera que había muerto semanas antes. Me temblaron las rodillas, su lengua bifurcada lamió el aire, y en ese gesto supe que no era la abuela que rezaba rosarios, sino algo mucho más antiguo. El chillido subió de tono, casi imperceptible, hasta convertirse en vibración pura. Las lámparas del cobertizo explotaron una tras otra, y la única luz provenía de aquel vestido blanco flotando entre bruma. Escuché nombres de niños susurrados por voces de ancianos, como un coro que enumerara a sus pérdidas. Entre los murmullos reconocí el de mi hermana Lucía, ahogada en el mismo río cuando yo tenía 8 años. No había forma de que supieran, nadie, excepto mi padre, conocía ese recuerdo. Sentí la bilis subir a la garganta. Me aferré a la verja y cerré los ojos. Recé sin saber a quién. Las maderas del puente crujieron, la bruja avanzaba, cada paso dejaba un rastro viscoso que se ennegrecía. Abrí los ojos y, sin entender cómo, recordé las palabras de mi abuela: si te llaman, no respondas, si te miran, no parpadees, si te ofrecen la pena ajena, devuelve silencio. Contuve el aliento y aparté la vista del río, clavándola en la grava junto a mis botas. El chillido se detuvo tan abruptamente como había iniciado. Al instante, los sapos volvieron a croar, un gallo cantó a lo lejos y el viento regresó con olor a caña quemada. Levanté la vista, el río estaba vacío, el puente intacto y el cobertizo iluminado únicamente por la luna. No había huellas, ni fuego, ni mujer alguna. Solo la lámpara rota a mis pies y el sonido acelerado de mi sangre. No volví al interior de la bomba, me quedé sentado afuera, temblando, hasta que despuntó el alba. Cuando el sol se alzó sobre los cerros me atreví a cruzar el puente. Donde la bruja había pisado encontré 3 marcas alargadas, todavía negras, incrustadas en la madera como quemaduras profundas. Arranqué los tablones y los arrojé al río, aunque temblaba al hacerlo porque imaginaba que aquello era un gesto de desafío. Esa misma tarde fui a ver a don Laureano, el sacristán de la parroquia y el hombre más anciano del lugar. Le conté, atropellado, lo ocurrido. No dije su nombre, pero él apretó los labios, palideció y se persignó. Luego murmuró algo que todavía me hiela. Cada 13 inviernos, dijo, las brujas cruzan con la mujer que llora. El río queda en silencio porque Dios les quita la voz a los vivos para que escuchen la de los muertos. Ellas guían su pena, ella alimenta su hechicería. No pronunció más. Me entregó un puñadito de sal de grano y una medallita oxidada de San Miguel. Ponlas junto al motor y nunca te quedes solo al otro lado del puente, añadió antes de despedirme. Desde entonces, cada noche que trabajo coloco esa sal formando un anillo puntual alrededor de la bomba, aunque detesto admitirlo porque suena a superstición. Han pasado 9 años y el pueblo sigue viviendo como si nada, fiestas patronales, sembradíos, niños jugando en la ribera. Yo continúo encendiendo motores y revisando válvulas, pero jamás recorro el camino completo en la oscuridad. Cuando sube la neblina siento, detrás del zumbido del transformador, el murmullo de un lamento quebrado. A veces creo distinguir mi nombre en medio del susurro, y me aferro a la medallita con los nudillos blancos mientras el viento golpea las láminas. No sé si llegará el invierno del 13. No sé si ellas regresarán. Lo único cierto es que, desde aquella noche, el agua del Tlamaya refleja algo más que el cielo y los cerros.
Refleja un dolor antiguo unido a una sed que nunca se sacia. Y aunque el sol salga puntualmente cada mañana, hay un rincón de mi memoria, y de este pueblo, que permanece anclado en aquel instante en que el mundo se quedó mudo. El fuego tomó forma humana y el río empujó hacia mí el lamento de la madre que perdió a sus hijos. Yo, Ismael, atestiguo que esta historia es tan real como el agua que bebemos. Si algún viajero decide pasar la noche en San Bartolo del Mezquite, le ruego que escuche, cuando las ranas callen al unísono, cuando la brisa se congele sin aviso y cuando chisporrotee un resplandor naranja junto al panteón, no se acerque al río, no mire al puente y, sobre todo, no responda al llanto. Porque no será un alma en pena quien reclame su consuelo, serán 3 sombras ansiosas de carne fresca las que lo guíen hacia el vientre oscuro del agua. Y después, cuando todo vuelva a su calma aparente, tal vez sea su nombre el siguiente en la letanía que viaja con el lamento brujo río abajo. Plumas malditas. Tenía 20 años sin pisar el rancho El Mezquite, en lo profundo de la Huasteca Potosina, y aún así el polvo rojizo se metió bajo mis uñas con la misma facilidad que cuando era niño. Regresé porque vendí el coche en la ciudad para tapar deudas y necesitaba un refugio. El caserón que mi madre heredó tras la muerte de mi abuelo seguía en pie, astillado y silencioso. Desde la reja pude ver el viejo gallinero caído. El viento arrastraba plumas grises sobre los surcos secos como si el rancho todavía respirara a través de ellas. Sentí un temblor, era el recuerdo, despertar de nuevo, de aquellas aves que nunca fueron del todo aves. En 2008 yo tenía 6 años. Mamá y yo viajamos hasta aquí para firmar papeles del sepelio de mi abuelo. Llegamos de noche. El aire olía a leña verde y a maíz fermentado. Según mamá, me quedé dormido en la caja de la camioneta, abrazado a una pala de juguete. Al amanecer me encontró jugando detrás del depósito de agua con 3 guajolotas montesas. No eran las guajolotas robustas de feria, parecían medio raquíticas, plumas erizadas y ojos enormes, ambarinos. Se quedaban muy cerca, sin recelar. Mamá las ahuyentó a palmadas de trapo y las vio escabullirse hacia el cañaveral. Esa mañana fue la primera grieta de algo que jamás volvió a cerrar. Los días siguientes escapaba a buscarlas. Siempre las hallaba. Me sentaba bajo el pirul donde papá de niño colgaba hamacas, y ellas aparecían. A veces picoteaban la tierra, otras solo me rodeaban, en triángulo perfecto. No recuerdo diálogos, apenas risas que no eran mías, silbidos que parecían palabras retorcidas. Al mediodía, cuando el sol rajaba la salina, desaparecían. Cada tarde mamá volvía a espantarlas a gritos. Trataba de ignorarlas porque había velorio, vecinos, trámites, pero su preocupación se espesaba como chapopote. La tercera noche ocurrió lo imposible. Mamá preparaba atole en la cocina, las láminas del techo crujieron. Pensó en gatos, salió con la linterna y vio las mismas 3 guajolotas paradas en el suelo, mirándola. Sus cuellos seguían la luz y luego se alzaron hacia el tinaco. Al enfocar la linterna encontró mi silueta de pie a casi 3 metros de altura, inmóvil sobre la chapa caliente. La linterna le tembló, la olla de atole se volcó y ella trepó como pudo por el tanque de 1000 usos, arañándose. Me bajó en brazos. No recuerdo la subida ni la bajada, solo la sensación de haber sido colocado ahí por alguien más alto que el cielo. Después de ese incidente dormí con ella, pero las guajolotas seguían rondando. Por la madrugada golpeaban la puerta. Nunca cacareaban, golpeteaban con el pico como si exigieran. A veces mamá se asomaba y las veía sobre la barandilla, quietas, observándonos por el ventanal. Al alba siempre encontraba rastros de tierra en mi ropa. Dije que no sabía de dónde venían. No mentía, de verdad no sabía. La desaparición ocurrió un martes. Mamá fue a la notaría en Aquismón. Me dejó con la tía Ángela, pero en un descuido salí. Nadie supo hacia dónde. La búsqueda duró 15 horas. Peinaron los cañaverales, los bordos y hasta el viejo pozo. Gritaron mi nombre hasta romperse la voz. La policía estatal levantó un acta. Caía un frío inusual para abril cuando, al día siguiente, golpeé la puerta del zaguán.
Estaba cubierto de lodo seco hasta las rodillas, tiritaba. Mamá dice que al abrazarme repetía una sola frase: aléjalas, por favor, apestan a muerte. Detrás, a contraluz, las 3 aves aguardaban alineadas. Sus penachos parecían más largos, sus ojos más humanos. Esa misma tarde cerramos la casa y huimos a Matehuala. Nunca volvimos hasta ahora. Sin embargo, al cruzar la adolescencia empecé a soñar con viejas decrépitas que reían con bocas sin dientes. Veía sus pieles llenas de plumas incrustadas y el triangulito perfecto que formaban alrededor de mí. Despertaba sudando. No lo contaba, quería creer que era simple pesadilla. Ayer por la noche, ya adulto, entré a mi antigua habitación. El aire olía a estiércol podrido. Revisé el armario y encontré mi pala de juguete cubierta de plumas idénticas a las de entonces. Saqué el celular para alumbrar y vi algo en la ventana, 3 sombras encorvadas. Alcé la luz y solo estaban los mezquites meciéndose, pero el vidrio conservaba marcas de pico, frescas, con un polvillo gris pegado como ceniza. No dormí. Amanecí sentado frente a la puerta esperando que tocara el golpe seco que tanto temía. Cuando la primera luz rozó el corral, escuché a las aves. No era cacareo, era un carraspeo de garganta humana. Abrí lentamente. Del otro lado no había guajolotas, sino 3 ancianas huesudas. La piel cuarteada, ojos ambarinos. Vestían sayales oscuros manchados de tierra. Una extendió una mano, larga, con protuberancias que parecían cañones de plumas listos para brotar. No habló, solo bajó el dedo índice al suelo y dibujó un círculo. Sentí que un lazo invisible me jalaba hacia ellas, igual que de niño. Cerré la puerta de golpe, barré con la mesa y corrí a la trasera. Salí sin llaves, sin cartera, directo al monte. Corrí hasta la noria derrumbada donde de niño buscaba renacuajos. El aire estaba pesado. A cada paso oía aleteos. No miraba atrás. Me metí en la boca seca de la noria, ahora convertida en cueva polvosa. En la oscuridad recordé el tiempo perdido, la subida al tinaco, la desaparición. Comprendí algo, no me habían llevado entonces, yo las había seguido. Ellas me enseñaron a trepar sin escaleras, a pasar por entre rendijas. Era un juego para ellas. Yo era su muñeco y había vuelto. Aquello no era un rancho heredado, era un corral, y yo su cría fallida. Afuera comenzó un rasguño sobre la roca. 3 garrazos rítmicos. Luego silencio. Pensé que se irían con la luz plena del día. El sol avanzó y las sombras dentro del pozo se achicaron, pero el frío empeoró. El rasguño cambió por un golpeteo hueco. Miré arriba. 3 siluetas recortadas contra el cielo. Las ancianas se asomaban justo al borde. Sus rostros estaban invertidos, cuencas negras, bocas abiertas en una risa sin sonido que revelaba encías jaspeadas. Cayeron plumas sobre mi cara. Sentí que algo me miraba desde el fondo del pozo y que el fondo era un espejo que abría una boca mayor. No grité. El llanto se quedó atrapado como piedra en la tráquea. Toqué la pared buscando grietas. Hallé una hendidura, empujé y se desprendió un tabique, luego otro. El hueco me escupió a un túnel de adobe derruido. Me arrastré hasta la luz de la otra salida, detrás de los corrales secos. Emergiendo, supe que el rancho ya no sería mío ni de mi madre. Era dominio de esas cosas que jugaban a ser aves. Ahora escribo sentado en la estación de autobuses de Ciudad Valles. El teclado del teléfono tiembla con mis dedos. Cada tanto alguien pasa y me ve pálido. Si el autobús demora, tomaré el primero que se mueva. Dejé la puerta del rancho abierta y las sombras podían seguirme, pero necesito contarlo antes de que vuelvan a proponerme el juego. Tal vez no quieran matarme. Quizás solo buscan que regrese al sitio al que pertenecí por un día y 2 noches de infancia. Sin embargo, mientras tecleo, el canto de un guajolote callejero hace eco detrás de la terminal. El sonido no parece animal, es carraspeo de mujer vieja que celebra. Y sé que, si me quedo quieto, ellas encontrarán la forma de colocarme de nuevo sobre un techo imposible, o al fondo de un pozo que ya no tiene fin.
Si no subo a ese autobús, mañana me leerás en la nota roja como el hombre que se extravió entre los cañaverales sin dejar huellas. Si lo hago, quizá aparezcan en la ventana del hotel, picoteando con ternura homicida. Ya escucho pasos de pico contra el piso de cemento y el guardia dice que no hay llaves aquí dentro. No importa. Donde sea que cruce el umbral del sueño, ellas llegarán con su triángulo perfecto, con sus plumas que huelen a tumba abierta, a repetir el juego que comenzó cuando era un niño y no sabía decirles que no. Conté esto para librarme, para avisarte. Si alguna vez ves 3 guajolotas grises que no se asustan y cuyos ojos se sienten demasiado humanos, no las dejes seguirte. No te burles. No te acerques. No las alimentes. Y, sobre todo, jamás aceptes su invitación a jugar donde nadie más puede alcanzarte. Porque no volverás siendo el mismo, y quizá, como yo esta noche, descubras que ya no hay lugar en el mundo donde esconder las plumas que te crecieron por dentro. Si te gustaron las historias de terror, regálanos tu like y coméntanos qué te gustaría escuchar en el próximo capítulo. Y si no estás suscrito o suscrita, te invito a que lo hagas para que no te pierdas lo mejor del archivo del terror. Sin más, gracias por escucharnos, hasta la próxima.